Bien, vamos a dar inicio y continuar con esta serie de videos en la cual veremos el teorema fundamental del cálculo. Primero que nada, el teorema fundamental del cálculo consiste intuitivamente en la afirmación de que la derivación o integración de una función operaciones inversas, esto significa que toda función acotada e integrable, siendo continua o discontinua en un número finito de puntos, verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma. Este teorema es central en la rama de las matemáticas denominada análisis matemático o cálculo infinitesimal. El teorema fue fundamental porque hasta entonces el cálculo aproximado de áreas integrables en el que se veía trabajando desde Arquímedes era una rama de las matemáticas que se seguía por separado del cálculo diferencial que se venía desarrollando por Isaac Newton, Isaac Barrow y Gottlieb Leibniz en el siglo XVIII, y dio lugar a conceptos como el de las derivadas. Las integrales eran investigadas como formas de estudiar áreas y volúmenes hasta que en este punto de la historia ambas ramas convergieron, al demostrarse que el estudio del área bajo una función estaba íntimamente vinculado al cálculo diferencial, resultando la integración, la operación inversa a la derivación. Una consecuencia directa de este teorema es la regla de Barrow, denominada en ocasiones segundo teorema fundamental del cálculo, y que permite calcular la integral de una función utilizando la integral indefinida de la función al ser integrada. El teorema fundamental del cálculo se refiere a la diferenciación e integración, demostrando que estas dos operaciones son esencialmente inversas la una de la otra. Antes del descubrimiento de este teorema, no se reconoció que estas dos operaciones estaban relacionadas. Los antiguos matemáticos griegos sabían cómo calcular el área a través de los infinitesimales, una operación que ahora llamaríamos integración. Los orígenes de la diferenciación son también anteriores al teorema fundamental del cálculo en cientos de años. Por ejemplo, en el siglo XIV, las nociones de continuidad de funciones y de movimientos eran estudiadas por los calculadores de Oxford y otros estudiosos. La relevancia histórica del teorema fundamental del cálculo no es la capacidad de calcular estas operaciones, sino la constatación de que estas dos operaciones distintas en apariencia, cálculo de áreas geométricas y cálculo de velocidades estaban finalmente en estrecha relación. La primera declaración publicada y prueba de una versión restringida del teorema fundamental fue hecha por James Gregory en 1638 y 1675, Isaac Barron 1630 y 1677 demostró una versión más generalizada del teorema, mientras que el estudiante de Barrow, Isaac Newton, 1642-1727, completó el desarrollo del teorema de matemáticas con certeza. Leibniz en 1646 a 1716 sistematizó el conocimiento en un cálculo de las cantidades infinitesimales e introdujo la notación utilizada en la actualidad. La intuición geométrica. Supóngase que se tiene una función continua y f de x, y igual a f de x, cuya representación gráfica es una curva. Entonces, para cada valor de x tiene sentido de manera intuitiva pensar que existe una función a de x que representa el área bajo la curva entre 0 y x aún sin conocer su expresión. Supóngase ahora que se requiere calcular el área bajo la curva entre x y x más h. Se podría hacer hallando el área entre 0 y x más h y luego restando el área entre 0 y x. En resumen, el área sería a x más h menos a de x. Otra manera de estimar es la misma área es multiplicar h por f de x para hallar el área de rectángulo que coincide aproximadamente con la loncha. Nótese que la aproximación, el área buscada, es más precisa cuando más pequeño sea el valor de h. Por lo tanto, se puede decir que a de x más h menos ax es aproximadamente igual a f de x por h y que la expresión de esta aproximación mejora al disminuir el valor de h. En otras palabras, f de x por h aproximadamente a x más h menos a de x, convirtiéndose esta aproximación en igualdad
cuando h tiende a 0 como límite. Dividiendo los dos lados de la ecuación por h se obtiene f de x aproximadamente a de x más h menos a de x entre h. Cuando h tiende a 0, se observa que el miembro derecho de la ecuación es sencillamente la derivada de x de la función ax y que el miembro izquierdo se queda en f de x al ya no estar h presente. Se muestra entonces de manera informal que f de x igual a a' de x, es decir, que la derivada de la función del área ax es en realidad la función f de x. Dicho de otra forma, la función del área ax es la antiderivada de la función original. El segundo teorema fundamental del cálculo integral o regla de Newton-Leibniz, o también regla de Barrow, en honor al matemático inglés Isaac Barrow, profesor de Isaac Newton, es una propiedad de las funciones continuas que permite calcular fácilmente el valor de la integral definida a partir de cualquiera de las primitivas de la función. Sea f una función integrable en el intervalo a, b y f igual a g' para alguna función de g, entonces tenemos la ecuación, la integral con los límites de a a b, f de x es igual a g de b menos g de a. Como por ejemplo, tenemos la siguiente integral, que es coseno de x con los límites de 0 a pi. Y para poder obtenerla, para poder calcular el valor, tenemos que obtener la integral, donde 0 a pi de coseno de x es igual al seno de x con los límites de 0 a pi. Y sustituimos estos valores que se muestran aquí, 0 con pi y 0 con seno. Y al tener 0 de pi menos seno de 0, esto es igual a 0. O otro caso en el que tenemos 1 con el límite exponencial de dx sobre x, se tiene que f de x es igual al logaritmo de x, pues la derivada de x es igual a f de x igual a 1 sobre x, por lo que la integral de dx sobre x con los límites de 1 a e es igual al logaritmo de x, sustituyendo los valores en e menos logaritmo de 1, esto es igual a 1. Y bien, con esto hemos llegado al final del video. Si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, like y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video.